Buenos días, puretitas. Puretitas, puretitos. Nada, estamos aquí hoy, vamos a andar por el Chorrillo, la Almadraba, el Tarajá, en fin, toda esta parte. ¿Vale? Porque hace un levantazo fuertecito y uno ha dado tira por aquí. Ayer estuvimos, otros días estuvimos con el paquete justo, ¿no? A ver a qué tiene liado el faraón. Hoy tenemos un buen personaje. Un personaje muy querido en esta tierra. Después lo enseñaré yo. Lo veremos. Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llegáis ni al Tarajal. Este grupito de amigos gordinflones y muy feos quieren hacer el camino porque años jacobeo, aunque no tienen ni idea del desafío al que se enfrentan. Jorge, ¿qué no hemos encontrado por la playa? No, el famoso Carmona, carajo. ¡Taco! ¿Dónde vais, cabrones? Claro, ahí hay un tío que nos está llamando. Sí, hay, ese tío, ¿quién coño es? No sé, tío. A ver. Tío, ¿quién es? ¿Quién es ese tío? Yo sé, ¿es el Zarba? ¿Es Salvador? ¡Zarba Torres! ¡Salvatore Giuliani! ¡Ya está ahí! ¡Zarba! Cuidado, vamos a dar por madrugada. Claro, pues para darme, ¿no? Este aniversario me estoy dando ahí. Hoy tu aniversario de boda. Ya no 41 años. ¡Hola ahí, el tío! Yo preparando la marea no ha entrado. Va a ¡No! quedar la marea a pique. Ni marea para mí ni marea para el cabo. Salvador, tío, me cago en la más. Salvador, vamos a enseñarnos tu casa, ¿no? ¿Eh? Mi casa no es donde yo enseñé mi cortillo. Dale. Yo tengo un cortillo y demás, con pescado, con plantas, con lo que tú quieras. Yo tengo. Pero por favor, este es el cortillo de mi paquito. Toma. En vez de los Salazar, me acababa de comprar el cortillo de mi paquito. Toma, dejamos también igual, ¿no? Mira. Mira qué bonito, mira. ¡Hola! Pescar con arte. Coño, oye, que si nos enseña cómo se corta el pescado y todo esto, ¿no, Zarba? Porque yo no tengo ni idea. Vamos a enseñarte cómo ¿Cómo se hace, no? ¿O qué, Vamos a bonito? enseñarte cómo se hace, cómo se sale y cómo se come también. Hombre, claro. Pescado que está el pescado, mira cómo viene el pescado. Vivito. A ver, ¿qué Vivito. Salvatore ya guardando el pescado, ¿no? Aquí preparándolo para meterle mano, a hacerle, El harakiri. a escalarlo y hacerle su elaboración. Hombre, claro, ahora lo va a explicar tú todo, ¿no? Ahora te voy a decir yo ya, te voy a decir la mitad de los secretos y de los trucos que hay que tener. Ah, ¿vas a soltar algo? Hombre. Bueno, Sarva, ¿cuándo empezaste tú con esto? Yo, a raíz de que falleció mi madre, mi padre, y antes de fallecer mi padre, ya estaba yo el primer año, me vio un buen salazonero, maestro, que fue Celestino. Y ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Estaba comprando en la parte de mi casa algo bonito y digo, esto no va toda la pinta que tiene para secarlo y tal. Y el hombre pues me dice, yo como dices, yo esto no lo he tocado. Espérate. Y se bajó el hombre del camión y me dijo cómo tenía que hacer. Salvador, vamos a empezar a ver los cortes del pescado, ¿no? Vamos aquí. Importante. Ahí lo pones tú ya en tu tablita. La sal la pongo aquí al lado mía. Sal traeréis por saco, ¿no, Salva? La sal por saco. Claro, no veas la cantidad de sal. Aquí no vale 10 kilos ni 4 kilos. Aquí nada, ¿no? Otra cosa importante, entiendo yo, que la sal, según el tipo de tiempo, ¿no? Se le dará más o menos tiempo en sal, El ¿no? tiempo que sea, si es poniente o levante, hay menos, se le da menos sal y más tiempo de sal.
O menos. Y el poniente un poquito menos, pero siempre jugamos con el tiempo, sí, porque por ejemplo ahora el día de hoy Claro. las canelas tienen unos abiertos, porque si tienen pescado de ayer y de ayer, pues ahora está uno pendiente. Claro. Con el matamosca, como que lo que hay que evitar es eso. Claro. Bueno, Entonces, ahora vamos a meterle la sal. Por ejemplo, ¿ves? Pues está aquí, sal gorda. ahí está. Ahí está. Todas las estructuras. Que la Un sal- documento único, Farrá. la sal tiene que llegar adentro, porque si tú cierras el corte, al pegar los dos laterales no le llega, No le llega donde pero debería. no igual que como tiene que llegarle. Claro. Yo voy a explicar cómo salo yo. Hay quien sala de otra forma, cada uno tiene su manera de salar. Yo, por ejemplo, mira, esto lo tapo porque a mí no me gusta que vayan ahí, porque hay muchos rocobetos ahí, muchos huequecitos. Entonces, la mejor manera, como esto no se va a comer, ahí bien. Aquí, poquito, para que no, por lo mismo, y esto pues ya. Esto es un pescado bien salado para darle su tiempo de sal. Bueno, Sarva, te vamos a hacer una batería de preguntas. Que aquí un poquito de Cortita, todo. Sarva, que te Cortita, enrolla, contestaciones cortitas. Que te enrolla mucho, ¿Vale? narradores. ¿O no? Bueno, un poquito más. o no. Este tiene mucho Para arte. adelante o para atrás. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? 0,000. Si no, no estaría aquí. Pasando frío. Yo tuviera dinero en el banco y me estoy aquí. Pensando en vender las casas de Chiclana y no venía a mi mujer. Y ahora menos con esto de la pandemia inmigratoria. No tenéis sitio. Tenemos un problema de memoria del Salvatore. Le estamos haciendo preguntas, pero vamos a tardar más. Y no te acuerdas del cabrón. A ver cuál le va a preguntar. A ver si te acuerdas de esta. Me han dicho a mí que el Zarra era un gran portero de fútbol cuando joven. ¿Portero? Portero de fútbol cuando joven. Sí. Digo, y dice que hicieron un campeonato de escolares en FP, que estaba tú con un montón de gente del puerto, allí estudiando la FP. ¿No te acuerdas? ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es? Y jugaste y la final contra... Te iba a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente que no te conoce, los que no te conocen no sabe de qué va, pero los que conocemos de toda la vida sabemos por qué. Pero a mí me gustaría que me dijeras por qué la voladera se llama Mi Paquito. Voladera Mi Paquito se llama porque los sentimientos, como dice el señor don Jorge, pues perdí a mi hermano con una edad muy temprana, de golpe, una muerte súbita, la cual yo no esperaba, no esperábamos nadie, de todo lo que ha conocido el Paco. Ya que era buena gente tu hermano. El Paco era demasiado. ¿Qué pasa? Que ya por el mismo año me lo propusieron de venirme aquí, porque yo hacía en mi casa, como te comenté antes, y digo, sí, pues mire, pues más me voy para allá, para la explanada y ya acepta el nombre que le voy a poner a la bola. Entonces por eso que para verlo más cerca de mí, pues le puse Mi Paquito. Bueno, Sarva es un peculiar personaje de nuestra tierra, ¿no? Todo el mundo lo conoce de toda la vida, un tío dicharachero, le mete mano a todo, lo mismo te monta un kiosco que te vende ahora de esto, que te hace una criada gapón y todo, pero es que tiene una faceta carnavalera. Y esta faceta carnavalera a mí me ha contado un pajarito de que hace muchísimos años se trajo aquí a la chirigota del Lobe. Eso ya fue. Y entonces dice que el Lobe, que cuando terminaron de cantar, y bueno, ¿y ahora dónde dormimos? Y saltaste tú y dijiste, ¡sí! Sigue contando. No fue yo. Estábamos en el traveling viendo a estos señores de cantar, porque no hay que llamarle de gente, estos son señores, pedazos de chirigotes, como esa, ninguna. Sin cantar, ya te tienes que reír con ellos, o sea que tú imagínate. Y mío, como venían de chirigota con clase, pues iban a pedirle lo de las reglas, como te pide un autógrafo y tal, entonces como ellos daban lápiz y daban, o las cintitas que llevaban colgadas en el disfraz y tal, y mi hijo fue, y entonces mi hijo escucha la conversación de Carrasco, el de la farmacia Ares, que no tenía un dónde dormir,
que le había dejado el garaje Resiliencia África, ¿te acuerdas tú que estabas en el puerto? Donde está el líder. Y que no tienen dormido, papá, que dice, tú has que hacer las cosas de decir. No, a este hombre, dile a este hombre que hable conmigo que está en turno en la casa. Sí, de verdad, no ve a mis hijos los dos cómo iban. Y fue a este hombre y este hombre cuando vino a buscar a mí me dice, mira, ¿quién es? Y me lo llevé a la casa, me lo llevé allí la entera la serie. Toma la pelotera. Yo le di las llaves al señor don Adolfo que gloria esté. Digo, ahí te di las llaves, calentador encendido, toalla ahí por aquí, buscamos corsones con José María Vergara, el Ñoño, Juan Baglietto, y cogimos y de todas las casas, porque claro, yo tenía corsones, pero tenía dos más por si a mi familia lo que más lo puede tener, no tenía un cuarto ahí, pero corsones. Señores, ¿queréis jaleo? Sí, ¿qué va a hacer? Digo, no, yo no voy a hacer nada, esta gente que no tiene donde dormir y me mete en mi casa, pero no hace falta esto, personitas, ahí va a Vergara buscándose la vida, Juan Baglietto, Ñoño, escúchame. Jamás había yo a reírme tanto como yo me reía aquel día. El Miguel Mellao, el pobre también que gloria esté, le dice el cabra a mi mujer, tiene usted pan rallado en un platito y mira usted la manteca por y pan. Si tiene, si una margarina mismo, que te se lo come todo. ¿Qué vas a hacer, chiquillo? Y le cogió mi mujer, le da pan rallado, le da el platito, la mantequilla y un cuchillo para untárselo en el pan. Y yo, toma, y se fue para el Miguel, toma, este es tu desayuno. Dios. Llévame la chirigota. Y ahí estaba nuestro gran amigo, el pobre que ha tenido lo que le cortaron las pilotas a Rafael Cardiaco. Y seguillo, el detalle que ha tenido el Lobe con este hombre para la que no se le importa, para que no le jodan los dientes y los piños, le ha puesto tan rayado y le pegamos una pesada de reír y de Rafa, estábamos todos, pero es que cuando fueron al desayuno al día siguiente, nosotros íbamos para llevarle a chavales, porque claro, compramos para el desayuno, y íbamos a hacer el desayuno, eso era el desayuno. Si nosotros nos acostamos a las tantas de la noche y después a cerca de las 11 así fuimos a desayunar, la que montamos allí, No veas. eso no está pagado por nada. Eso no está pagado. Bueno, Sarva, escúchame una cosa. Todo el mundo te conoce a ti, no sé qué, no sé cuánto. Tus hijos, ahora te vamos a preguntar por tus hijos. ¿Y tu mujer? ¿Qué dice de tu mujer tú, Paco? ¿Qué me quería decir yo sí? ¿Eh? ¿Cómo era aquello que decía lo que diga mi mujer? ¿Cómo era aquello que decía? Y yo voy a hacer lo que diga mi mujer. Todo es que niña más guapa. que vamos dejando por ahí. Anda. ¿Y ponte, Mira, chiquilla? mira. ¿Sí? ¿Qué niña más guapa? Aquí está el Tito Zarra, que está muy Esta misma la bonito. vemos dándole la vuelta a la hueva. Aquí. Ah, la abuela. Y este que viene por ahí corriendo, mira cómo corre. Este es más gracioso, este ya va saliendo ya al abuelo. Sí. Al padre no, al abuelo. Pai, buenos días, hijo. Buenos días. ¿Cómo estás? No, trabajando. Pai, ¿ese por qué está tan cortado? Ese está cortado porque lo hicieron así cuando chico. Dale un recuerdo a mi padre, coño. Gonzo, tráeme un tarrito de vino de Manirva. Dale un besito. Yo. Me marca tu amigo. Ay, Pai. Me marca tu amigo. Pai. Mira más que hay mariquita, hombre. Aquí hay más mariquita que en las ferias. Cuéntanos el chiste del pozo. Ah, de la gallina, una gallina que va por el campo. Y va andando. Y lleva una pastilla de creen debajo del ala. Dice otra, ¿qué hace por aquí, gallina? Y se tira a ceniza de mi madre. Sarma, llama a los niños, hijo. Sarva, llama a los niños. ¡Veniste para acá, está la aquí! ¿Y el vasco? También lo he visto. Jorge, Este hombre, que te quiere grabar, hombre. Al final, mira, ¿tú te crees? ¿Esto qué es? ¿Quién más? ¿Quién más que viene? No,
O sea, ¿te das cuenta de todo lo que viene aquí? Buenas tardes a Todo todos. bueno, todo. ¿Habéis visto al Paquirri vestido de faraón o no? No, de hecho, tiene que estar guapo, tiene que estar guapo. Bueno, tú no estás guapo, es que hagan el Como tú quieras, claro. Venga, ve presentando aquí a la familia. Déjate de tonterías ya, anda. Tito Pepe. Tito Pepe ahí. Tito Pepe. Dale un besito, Tito Pepe, coño. Que no le doy un beso, este me lo como, este me lo como. Bueno, fíjate que si no. Que abastecía el Ceuta todo de África, de los pollos. Todo el mundo lo conoce de los pollos. Y después trabajó Rosé con el camión de la fruta que nos traía las sandías, los menores, parecía el Mohamed de la, pero de allí de España. Bueno, aquí Esta es la te tina fina, Esta es la quinta pero fina, fina, fina. Fina, fina, Clementina. Esa misma. Otro besito ahí. Hoy te ves Fucón. Esto también, ¡Que la también. gorra! Un beso y algo más también. Ya presenta a la hija. Bueno, tu mujer hizo el aniversario, ¿no? Bueno, después del aniversario que hemos vivido los dos, pues dejó 41 nada, aguantando aquí a... Aguantándote ya a ti. Me lo puse yo, Oye, yo lo haría. la que te cayó de Pero yo conecte. otra vez caería en la misma piedra. Por eso te guardas Me da en la igual, boda. porque es que guisa, hace de comer. Pero no te puedes imaginar cómo guisa. Anda ahí. Bueno, seguimos. Mi prima la grande de mi tío Pepe y de mi tía Fina. Hala, hala. Vamos yo. Esta es un bombón de mujer, Sí. No tiene desperdicio. Vamos a despedirnos ya. Esto que pronto, que corto se me ha hecho a mí esto. Coño, esto es bueno, ¿no? Al final iba a coger yo gusto a la tele. Escúchame, aquí tienes tú la cámara para que tú vendas tus zarazones al pueblo de Ceuta. Véndelo. Hombre, yo aconsejo que vinieran a esta boladera porque para mí es la mejor de todas. Aquí hay exquisiteces. Y para que yo se lo puedo decir toda la clientela que tengo aquí, que no paran de venir unos y otros hasta de la península. Han ido hasta Australia, mis bonitos y mis voladores. Anda. Por nada. Y la gente de mi tierra, de mi juntador del puerto, que no me dejan solo. Esto está claro. Que ellos vienen y vuelven a venir, como los peces en el río, pero viniendo. Bueno, Palma, Nada, nos vamos, hasta mi alma. luego. Qué pena, qué corto se me ha hecho a mí esto. Al final he cogido hasta gusto y toda la tele.